Mi papá no gritó. No me golpeó. No me insultó. Solo me miró a los ojos y dijo, empaca tus cosas. Este departamento ya no es tuyo. Ahora es de tu hermana y su esposo. Y luego se dio la vuelta como si yo no existiera. ¿Alguna vez sentiste que eras un extraño dentro de tu propia familia? Que no importaba cuánto dieras, cuánto amaras, cuánto te esforzaras, jamás ibas a ser suficiente. Eso sentí yo el día que mi familia entera, padres, hermana, cuñado, entró a mi casa sin avisar y comenzó a reemplazarme. Silla por silla. Ropa por ropa. Respeto por desprecio. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una traición planeada, fría y descarada, donde todos actuaban como si yo fuera un obstáculo para su comodidad. Pero lo que ellos no sabían es que aquel hijo obediente al que siempre manejaron, ya no existía. Y lo que vino después, cuando dejé de pagar todo lo que ellos daban por sentado, fue solo el comienzo de su caída. Si alguna vez te usaron en nombre de la familia, esta historia es para ti. Tu departamento ahora será para tu hermana y su esposo. ¿Te guste o no? Esa fue la frase que me lanzó mi padre con la misma frialdad con la que uno tira a la basura algo que ya no necesita. ¿Y saben qué hice? Dejé de pagar la renta. Dejé de pagar los servicios. Dejé de ser el títere obediente que habían manipulado toda su vida. Y cuando llamaron furiosos para reclamar, simplemente respondí, ya no es mi problema. Mi nombre es Marcelo, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo me arrojaron como trapo viejo, y cómo me levanté más fuerte que nunca. Desde que tengo memoria, mis padres, Rogelio y Elvira, me repitieron como oración sagrada que la familia era lo primero. Y no solo lo decían, lo exigían. Nosotros te dimos todo, ahora te toca devolvernos el favor, me recordaban cada vez que se les ocurría una nueva manera de vaciar mis bolsillos o controlar mi vida. Y yo, como buen hijo obediente, crecí con esa culpa incrustada en el alma. Si pedían, yo daba. Si ordenaban, yo obedecía. Nací en un hogar muy humilde. No nos faltó lo básico, pero tampoco sobró nunca nada. Sin embargo, lo que sí abundaba era la presión. Y esa carga siempre fue para mí. Yo era el mayor. Yo era el hombre de la casa. Yo era quien iba a sacar a la familia adelante, o al menos eso repetía mi papá mientras mi mamá asentía con la cabeza y la mirada de quien no admite discusión. Mi hermana, Norma, era otra historia. 2 años menor que yo, mimada como princesa, irresponsable sin consecuencias. Si quería algo, lo tenía. Si metía la pata, le buscaban excusas. Yo, en cambio, vivía bajo lupa. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser el orgullo de la familia. Así que trabajé desde joven y estudié al mismo tiempo. Me quemé las pestañas por años hasta que terminé mi carrera en administración. Encontré un buen trabajo en una empresa de logística y poco a poco, mi sueldo empezó a crecer. ¿Me sentí orgulloso? Claro. Por unos meses, al menos. Porque en cuanto mi familia supo que me iba bien, empezaron las llamadas. Primero eran cosas pequeñas, ayúdanos con la luz, este mes está duro, el refri ya no sirve. Después se volvió rutina, yo pagaba todo. La renta de mis papás, el vestido nuevo de mi mamá, las reparaciones del auto de mi papá, las salidas de mi hermana, sus compras, hasta su plan de celular. Y si alguna vez dudaba en decir que sí, venía el clásico chantaje emocional. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Cada palabra me aplastaba como un yunque. Mi único respiro era mi pequeño departamento. Lo había alquilado con mi esfuerzo, sin ayuda de nadie. Era mi refugio. Allí me sentía yo mismo, sin exigencias, sin llamadas, sin tener que justificar cada centavo. Pero como todo en mi vida, incluso ese rincón de paz tenía los días contados. El día que Norma anunció su boda, empezó el verdadero infierno. Ella estaba radiante, enamorada, ingenua, y su novio, Rubén, un vago con sonrisa de galán barato que llevaba años sin trabajar. Pero mis padres lo adoraban. Solo necesita una oportunidad, decían. Y esa oportunidad llegó en forma de mi tarjeta de crédito. Me llamaron, y sin preguntarme si podía o quería, me informaron. La boda de tu hermana tiene que ser perfecta. Y tú la vas a pagar. Así fue como terminé cubriendo el salón, el banquete, el vestido de Norma, los arreglos florales y hasta el de Jota. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó cómo estaba. Solo recibí una frase de mi madre mientras brindábamos. Espero que no te hayas quedado corto, porque esto no puede fallar. Me tragué la rabia. Como siempre. Semanas después vino el anuncio del embarazo de Norma. Me alegré. Pero claro, Rubén seguía sin trabajo. Y mis padres, como no, ya tenían la solución. Una noche de viernes, regresé a casa después de una jornada agotadora. Preparé una cena sencilla, puse una película.
Y entonces sonaron los golpes en la puerta. Al abrir, lo primero que vi fue un camión de mudanza. Detrás, mis padres, mi hermana embarazada, y Rubén cargando cajas, con una sonrisa burlona. Mi papá entró como si fuera su casa. Abre, Marcelo, vamos a instalar las cosas. Ni siquiera me miró. En segundos, mi sala se llenó con muebles ajenos, una cuna, ropa, hasta la lámpara de Norma. Y cuando pregunté qué pasaba, solo recibí la sentencia. Este departamento ahora es para tu hermana y Rubén. Ellos necesitan un lugar para criar al bebé. Tú búscate otro. Sentí que me quitaban el alma. Yo pagaba la renta. Yo había decorado ese hogar. Yo lo mantenía con mi esfuerzo. Este es mi departamento, grité. Mi padre se rió. Y nosotros somos tu familia. Esto es lo que se hace por la familia. Por primera vez en mi vida, la palabra no salió de mi boca con fuerza. No me voy a ir. Eso dije. Firme. Claro. Sin temblores en la voz. Era la primera vez que enfrentaba a mi padre, y su reacción fue como si le hubiera escupido en la cara. ¿Cómo que no te vas a ir?, dijo, acercándose con esa mirada que había usado toda la vida para hacerme agachar la cabeza. Este departamento lo pago yo. Con mi trabajo. Con mi dinero. Si quieren que Norma viva aquí, entonces que Rubén consiga trabajo y pague la renta. Un silencio se instaló por unos segundos. Mis padres me miraban como si me hubiera convertido en un extraño. Mi mamá abrió los ojos de par en par, con ese gesto de dramatismo que solo ella sabe hacer. Norma soltó una risa sarcástica. ¿Tú diciéndonos qué hacer? Por favor, Marcelo, no seas ridículo. Siempre fuiste el débil de la familia. Haz lo que se te dice y deja de hacerte la víctima. Rubén dio un paso al frente, inflando el pecho. Intentaba intimidarme, como si su pose de macho alfa tapara los años que llevaba sin mover un dedo por su cuenta. Escucha a tu papá, Marcelo. No hagas esto más feo. Entrégales el departamento y vete. Como siempre. Mi corazón latía a 1000. Sentía la rabia subiéndome por el cuello. Durante años había aceptado todo. Los chantajes, las exigencias, el desamor disfrazado de familia. Pero no más. La discusión subió de tono. Mi padre gritaba. Mi madre me suplicaba. Norma me insultaba. Rubén me amenazaba con los puños apretados. Yo, por dentro, me iba endureciendo. Finalmente, mi padre soltó su ultimátum. Tienes hasta mañana para salir de aquí, o te sacamos nosotros. No respondí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, y empecé a empacar. No lo hacía por miedo. Lo hacía porque esa batalla no valía la pena. No contra 4 personas que me habían usado toda la vida. No cuando la verdadera victoria era recuperar mi libertad. A la mañana siguiente, me fui a toda prisa. Conseguí un departamento más pequeño, más modesto, sin lujos. Pero era mío. Solo mío. Y esa misma noche, sentado en un colchón inflable y rodeado de cajas sin desempacar, tomé una decisión. Abrí mi banca en línea y cancelé todos los pagos automáticos del departamento del que me habían echado, renta, luz, agua, internet, todo. Si iban a tratarme como un extraño, entonces que vivieran como si nunca hubiera existido. Pasó un mes. Yo me sentía más liviano, más en paz. Por primera vez en años, dormía sin esperar llamadas de emergencia ni mensajes con urgencias familiares. Y entonces, empezaron a sonar las llamadas. Primero fue Norma, gritando como una loca. Marcelo, eres un maldito egoísta. Nos cortaron la luz y el agua. El casero nos dio 5 días para pagar o nos echan. ¿Qué demonios hiciste? Respiré profundo y contesté con calma. Dile a Rubén que consiga trabajo y pague la renta. Yo ya no vivo ahí. Recuerda que me echaron. Eso no importa. Siempre has pagado todo. No puedes dejar de hacerlo ahora. Claro que puedo. Y ya lo hice. Mi obligación terminó cuando me botaron como a un perro. Colgó entre gritos, prometiéndome que hablaría con mis padres. 30 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Ahora era mi papá, con voz de trueno. Marcelo, ¿cómo te atreves a dejar a tu hermana en la calle? Es tu responsabilidad. Activa los pagos ya. No. Ya no soy su banco. Me cansé. Me humillaron, me echaron, y aún tienen la cara de pedirme dinero. Búsquense a otro tonto. Si no pagas, olvídate de nosotros. No eres parte de esta familia. Luego escuché a mi madre al fondo, llorando como siempre que las cosas no salían como ella quería. Marcelo, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿A tu hermana embarazada? ¿A nosotros que te dimos todo? Me dolió, sí. Pero ya no me quebraba como antes. Ya no me sentía culpable. Por primera vez en mi vida, me sentía fuerte. Perfecto. Si ya no soy parte de esta familia,
entonces sus problemas tampoco son míos. Colgué. Y bloqueé sus números. Esa noche, dormí como un niño. Por fin libre. Sin cadenas. Sin deudas emocionales que nunca me correspondieron. Días después, me enteré de que Norma y Rubén fueron desalojados. El casero no esperó más. Cambió las cerraduras, y tuvieron que irse con mis padres, a su vieja casa llena de deudas y sin servicios. Yo ya había cancelado también los pagos de ellos. No me sentí culpable. Quizás lo justo hubiera sido preocuparme por el bebé en camino. Pero ¿cómo sentir lástima por quienes me trataron como si no valiera nada? Rubén, por fin, se vio obligado a buscar trabajo. Consiguió algo de repartidor, ganando una miseria. Mis padres, sin mis depósitos mensuales, tuvieron que ajustarse a una vida que ya no podían mantener. Y Norma, bueno, Norma sigue furiosa. Me lo dicen conocidos, vecinos, incluso alguna tía lejana. Por tu culpa estamos en la ruina, dicen que repite cada vez que puede. ¿Mi culpa? No. Yo solo me defendí. Después de una vida entera siendo el cajero de todos, dije basta. Y aunque aún tengo momentos de duda, aunque a veces me pregunto si hice bien en cortar todo lazo. Recuerdo cómo me echaron, cómo me gritaron, cómo me despreciaron. Y la respuesta llega sola. Sí, hice lo correcto. Un mes después del desalojo, las cosas dieron un giro inesperado. Era una mañana tranquila. Me preparaba un café en mi pequeño departamento. Disfrutaba el silencio, la libertad, incluso la modestia del lugar. Entonces alguien tocó la puerta. Pero no fue un toque normal, fue un golpe, seco, insistente, casi violento. Me acerqué, y al abrir, ahí estaban. Mi papá, Rogelio, con la cara roja de rabia. Mi mamá, Elvira, llorosa, con los ojos hinchados. Norma, con la barriga del embarazo prominente y la mirada cargada de rencor. Y Rubén, el eterno vago, con esa expresión de prepotencia que siempre fingía tener. Nadie dijo hola. Nadie pidió permiso para entrar. Simplemente entraron. Como si fueran dueños del lugar. Marcelo, eres un desagradecido, comenzó mi padre señalándome con el dedo. Por tu culpa nos desalojaron a todos. La casa, el departamento, todo. Y ahora tu hermana no tiene dónde vivir con su bebé. Yo los miraba, sereno por fuera, pero ardiendo por dentro. ¿Egoísta? Pregunté con calma. ¿Yo? ¿El que pagó sus cuentas por años? ¿El que organizó la boda de Norma? ¿El que los mantuvo mientras ustedes se daban la gran vida? ¿Y ahora resulta que soy el malo porque dije basta? Mi madre se acercó, con su clásico tono manipulador. Marcelo, por favor, somos tu familia. Tu sobrino necesita un hogar. No puedes hacernos esto. ¿Y ustedes qué me hicieron? ¿Se preocuparon por mí cuando me echaron de mi propio departamento? ¿Les importó cuando Susana me dijo ni con dinero te respetan, perdedor? ¿Les dolió cuando me llamaron inútil y me arrojaron como si fuera un mueble viejo? No me digan ahora que les importe. Norma dio un paso al frente, con ese tono lleno de desprecio que tanto conocía. Tienes la obligación de ayudarnos. Siempre lo has hecho. No puedes dejar de pagar porque te dio un berrinche. ¿Un berrinche? Reí por lo absurdo de sus palabras. Norma, ¿sabes lo que es trabajar 10 horas al día para mantener a una familia que no te da ni las gracias? Por tu culpa estamos en la calle, dijo con voz aguda. ¿Por mi culpa? Exclamé. ¿No fue Rubén quien nunca quiso trabajar? ¿No fueron ustedes quienes me echaron de mi hogar? ¿No fuiste tú quien me humilló frente a los de la mudanza? Ese departamento era mío. Rubén se acercó, inflando el pecho como gallo de pelea. Cuidado con lo que dices, Marcelo. No te hagas el valiente. Activa los pagos ahora o te va a ir mal. Lo miré a los ojos. Firme. Sin miedo. ¿Y qué vas a hacer, Rubén? ¿Golpearme? ¿Amenazarme? Adelante. Pero te juro que no voy a pagar ni un solo peso más. Si quieren dinero, gánenselo. Yo ya no soy su banco. Por un momento el ambiente se tensó tanto que parecía que Rubén iba a lanzarse contra mí. Pero fue mi padre quien lo detuvo. No por protegerme, sino porque sabía que no ganarían nada. Rogelio apretó los dientes y dijo con voz dura. Esto no se queda así. Eres una vergüenza para esta familia. No te queremos volver a ver. Me dirigí hacia la puerta y la abrí de par en par. Perfecto. Entonces váyanse de mi casa. Y no me busquen más. Mi madre empezó a llorar. Norma a gritar. Rubén murmuraba insultos. Pero yo no los escuchaba. Por dentro, algo en mí se había sellado. Los vi alejarse por el pasillo como sombras derrotadas. Y aunque me sentía desgarrado, también me sentía libre. Pasaron semanas. Yo seguía en silencio, alejado, sin responder llamadas, sin leer mensajes. Los tenía bloqueados.
Mi paz era lo único que me importaba. Pero los rumores, esos no se bloquean tan fácil. Una vecina me dijo que Norma y Rubén terminaron en un departamento viejo, en las afueras de la ciudad. Un lugar pequeño, deteriorado, lleno de goteras. Rubén finalmente tuvo que trabajar. Consiguió empleo como repartidor, pero apenas ganaba lo justo para comer. Mis padres ya no tenían los privilegios que yo les había financiado por años. Ya no había cenas en restaurantes. Ni vestidos nuevos. Ni Marcelo, ayúdanos con esto o aquello. Y yo, desde mi pequeña trinchera, empezaba a reconstruir mi vida. No fue fácil. Había noches en las que la tristeza se colaba por las rendijas del orgullo. ¿Hice lo correcto? ¿Debía haber aguantado un poco más por el bebé en camino? Pero esas dudas se esfumaban cuando recordaba la escena de la mudanza. Las burlas. Los gritos. La traición. Ese día entendí que ser familia no es tener la misma sangre. Ser familia es cuidarse. Respetarse. Y a mí, jamás me respetaron. Elvira, mi madre, que tanto decía amarme, fue la primera en decirme monstruo o cuando me negué a seguir pagando. Rogelio, el que me enseñó a ser hombre, fue quien me trató como si no valiera nada. Norma, mi hermana, fue quien me echó con la frase más cruel que he escuchado. Ni con dinero te respetan, perdedor. Lárgate. Yo no pedí nacer para ser su proveedor. No era su empleado. No era su banco. Era su hijo. Su hermano. Y me fallaron. Así que hoy, si me preguntan cómo estoy, diré esto. Estoy en paz. No tengo familia. Pero tengo algo que nunca tuve mientras estuve con ellos. Mi libertad. Pasaron los meses, y el silencio fue absoluto. Ya nadie llamó. Ya no hubo mensajes, ni reclamos, ni súplicas. El mundo que durante años me exigió todo, finalmente me había soltado. ¿Y saben qué? Al principio me sentí vacío. Como si me hubieran arrancado algo que llevaba dentro desde niño. No era odio. Era costumbre. El hábito de ser útil, necesario, incluso cuando eso significaba olvidarme de mí mismo. Mis días se volvieron más tranquilos. Despertaba sin sobresaltos, sin deudas emocionales. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado, salía sin pedir permiso. Y cada día, esa libertad me recordaba que no estaba solo, simplemente había dejado de ser esclavo. Poco después supe que la situación de mi familia seguía empeorando. Norma dio a luz en medio de la tensión económica, y aunque el bebé nació sano, las condiciones no eran las mejores. Rubén seguía con su trabajo de repartidor, pero las cuentas lo sobrepasaban. Mis padres ya no tenían ingresos. Lo que antes era el hogar familiar se convirtió en una trinchera de quejas y deudas. Y ahí fue cuando llegó el mensaje que nunca esperé. Uno de esos que te hacen soltar el aire sin darte cuenta. Mi mamá, Elvire, usó el número de una vecina para enviarme un audio. Su voz sonaba frágil, temblorosa. Marcelo, hijo, sé que no tengo derecho a pedir nada. Solo quería decirte que te extrañamos. Que estamos pasando por momentos difíciles, y que lamento lo que hicimos. Nunca debimos echarte así. Nos equivocamos. Rubén también se dio cuenta de muchas cosas. Y tu hermana, bueno, está arrepentida. Sé que es tarde, pero, quería que lo supieras. Me quedé en silencio. No respondí de inmediato. Volví a escuchar el audio 2 veces más. No porque quisiera reconciliarme, sino porque algo en mí necesitaba cerrar esa herida. Esa noche lloré. No por ellos. Sino por mí. Por todo lo que permití. Por todo lo que me tragué en nombre de una lealtad mal entendida. Días después, tomé la decisión más difícil, fui a verlos. Sí, volví a la casa donde crecí. Donde me gritaron, donde me llamaron egoísta, donde me echaron. Pero no fui con rabia. Fui con el corazón tranquilo. Cuando abrí la puerta, mi mamá fue la primera en levantarse, con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre bajó la mirada. Norma sostenía al bebé, callada, sin la arrogancia de antes. Rubén, sentado en una esquina, no dijo nada. Me senté frente a ellos. Y por primera vez, hablamos. Sin gritos. Sin chantajes. Sin excusas. Les dije lo que sentía. Lo que dolía. Lo que ya no iba a permitir. Y al final, con la voz quebrada, dije. Yo los perdono. No porque lo merezcan. Sino porque yo merezco ser libre. No me quedé mucho tiempo. No hubo abrazos, ni promesas de volver a ser como antes. Pero al salir, sentí que el nudo en mi pecho se había disuelto. Desde ese día no volvimos a hablar. No porque les guarde rencor. Sino porque aprendí a protegerme. Hoy vivo en paz. Con poco, pero sin deudas emocionales. Sin ser la marioneta de nadie. Sin tener que sacrificarme para que otros vivan cómodos.
A veces me preguntan si no me da pena haber cortado lazos con mi familia. Y la respuesta no es fácil. Claro que duele. Pero duele más vivir una vida que no es tuya. Hoy soy Marcelo. Y soy libre. Libre de la culpa. Libre de la deuda. Libre del silencio cómplice. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te has sentido como yo. Si alguna vez te han hecho sentir que amar a tu familia significa olvidarte de ti. Quiero que sepas algo. Tienes derecho a decir basta. Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a elegirte. Y no, eso no te hace egoísta. Te hace valiente. Hoy te invito a pensar en esto. ¿Cuántas veces has callado para no romper la paz? ¿Y si romper el silencio fuera la única manera de encontrarla? Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar o sentir que no estás sola, ni solo, te invito a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos como este. Recuerda compartirlo con amigos y familiares que podrían necesitar escuchar esto. Te leo en los comentarios.